orígenes del liberalismo se encuentran en las revoluciones inglesas del siglo XVII en adelante, con el pensamiento empírico de John Locke, la crítica que se hace al antiguo régimen absolutista, ¿no?, y a la sociedad de privilegio, el mercantilismo. El pensamiento liberal va a poner una atención distinta, ¿no?, en la persona misma, en sus propios derechos, la individualidad. El mercantilismo no era a favor del emprendimiento personal, de que uno pudiera desarrollar una especie de capitalismo individual, por tanto, fue objeto de crítica, ¿no? Y por supuesto los principios del iluminismo, los principios filosóficos de la Ilustración, van a ayudar al desarrollo de este pensamiento liberal. Personaje importante, Montesquieu, por el tema de los tres poderes, ya lo hemos visto. El anticlericalismo de Voltaire, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana, en aquel entonces, todavía mantiene o quiere mantener el paradigma que ha quedado rezagado, el paradigma de la autoridad, el paradigma de la fe, en que se basaban las ideas de la verdad y del conocimiento. Y que, por supuesto, no dejaban al hombre con su capacidad personal de emprender. Por eso es criticado todo lo que tiene que ver con lo clerical. Y Rousseau, que es un hombre que está del lado de la idea de la democracia, no del lado de la idea de la monarquía, ¿no?, del gobierno de uno solo. Ajá. Entonces, las consecuencias finalmente van a ser revolución industrial, independencia de los Estados Unidos, revolución francesa, la independencia de América y las revoluciones de 1820, del 30 y de 1848. Entonces, este nuevo pensamiento va a cambiar la faz de la Tierra y está enfrentándose fuertemente a otra forma, a otra cosmovisión de vida que nosotros ya hemos estudiado, ¿cierto?, que se expresa como socialismo, como el comunismo. Son dos ideas distintas de ver la vida. Los principios del liberalismo son la división de los poderes. El poder no puede estar concentrado en una sola persona, ¿cierto? Para que haya verdadera libertad, tiene que haber independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los hombres tienen que ser iguales ante la ley. Esa es una cuestión muy importante que defiende el que es liberal. Yo no quiero que ustedes me den nada, dice el liberal. A mí no me interesa. Mi concepto de justicia, va a decir el liberal, es el siguiente: que yo gane lo que vale mi trabajo, que lo que yo gane sea correlativo, sea homologable al esfuerzo que yo realizo. Esa es mi idea de justicia, dice el liberal. Y que usted gane y viva de acuerdo a su propio esfuerzo. Eso va a decir un liberal. Y va a seguir diciendo el liberal: ahora, si usted piensa que parte de mi esfuerzo o de lo que yo gano debería ser de usted, explíqueme por qué y cómo tendría que suceder eso. Que es el razonamiento que tiene el socialista o el comunista que está al otro lado, que piensa que él también debe ganar o debe recibir algo por ser parte simplemente del Estado. Y que personas que reciben más que él, o que ganan más que él, o que tienen más que él, deberían darle parte de lo que ellos tienen a él. Eso no encaja en la mentalidad del que es más bien capitalista, o liberal más bien, ¿cierto? El liberal se viene con el capitalismo, como sistema económico, de creación o de concentración del capital. Pero eso es lo que piensa el liberal, ese es su pensamiento. Yo no sé si ustedes consideran que está bien, o está mal, o está más o menos, pero esa es su forma de razonar. Él va a decir: yo quiero que a mí me paguen por lo que yo trabajo. Eso para mí es mi concepto de justicia. Y que a usted le paguen por lo que usted trabaja. Si eso significa que yo gano más que usted, y usted piensa que parte de lo que yo gano, lo que yo trabajé, debería ser suyo, entonces usted tiene que explicármelo. ¿Por qué piensa eso? Eso es lo que tiene que explicar el comunista, el socialista. ¿Por qué lo que no es de él, lo que no ha ganado él, tendría que gozarlo él también? Porque tenemos que ser iguales, dice él. Porque eso es justicia para el comunista. La igualdad, que todos estemos iguales, eso es justicia.
porque yo a lo mejor no tengo las mismas oportunidades, ¿cierto? Otro tuvo más oportunidades que yo, pero el concepto del liberal, no. Gane o pierda el liberal, tenga mucho o no tenga mucho, haya nacido en condiciones de cuna de oro o haya nacido pobre igual que todo el mundo, el que es liberal va a decir no. Lo que es justo es que a mí me den el fruto de mi trabajo. ¿Qué piensan sobre eso? Desde el cristianismo, ¿qué nos dice el cristianismo? ¿Le viene a la cabeza algún versículo? ¿Algún pensamiento? El obrero domina su salario, ¿no? Pero que conforme al pensamiento, y si fuera así, está bien, pues. Que se le pague conforme al esfuerzo, al trabajo que uno ejecuta. Eso es una enseñanza de la Biblia, ¿no? Sí, pues. Sí. El obrero es digno de su trabajo. No del trabajo del otro. No, de su trabajo. Pero habrán pasajes en la Biblia que hablen, que nos pongan al otro lado de la balanza, ¿no? Sí, cuando contrató a uno una hora y después otra vez. Por ahí quedamos una disyuntiva. Le pago lo mismo. Aquí contrató en la mañana y aquí contrató en la tarde. Claro, que es toda una historia metafórica, ¿cierto? Para explicar el hecho de que Dios puede dar la salvación a una persona simplemente porque Él se la quiere dar si es que ha aceptado, ya sea en el momento de inicio de su vida o al final. Pero si uno lo aplicara al tema económico también sería interesante, porque que ahí no todos se esforzaron lo mismo y todos recibieron el mismo pago. Eso es como comunismo, como socialismo, ¿no? Bajo un concepto económico se fomentaría la flojera. Ajá. ¿Para qué voy a esforzar si voy a recibir lo mismo? Pero es lo que pasa con la Que trabajen los otros, ¿dónde van a repartir? Tiene toda la razón, porque, por ejemplo, si lo llevas todo eso al terreno espiritual, ¿qué tal si mucha gente dice, por ese concepto, ¿para qué me voy a convertir todavía ahora que soy joven? Si al final todos recibimos lo mismo. Ajá. Claro. Bueno, aquí parece que la diferencia está en que el que asigna la igualdad a todo es Dios, ¿cierto? Es Dios y tiene unas capacidades que por ser Dios le permiten conocer el corazón de los hombres, que es lo que no puede hacer el socialista o el comunista, ¿no? Como para poder decir, no, todos son realmente buenos y les voy a dar a todos iguales. Aquí hay una idea religiosa detrás y hay un ser que es todopoderoso y conoce los pensamientos, los sentimientos y las intenciones más profundas del corazón. O sea, es diferente, ¿no? ¿Ah? O sea, aunque es justo, no se le escapa nada. Él es justo. Él es justo. Eso dice la Biblia, ¿no? Ya, pero el asunto es que la Biblia no es un texto para defender una u otra posición política, sino que la Biblia lo que hace hincapié es en el cambio del corazón del ser humano. O sea, ese elemento, vamos a encontrar pasajes que aparentemente se contradicen los unos a los otros y nos vamos a dar cuenta luego, si hacemos una buena exégesis de cada pasaje, los pasajes están hablando de otras cosas, de nada que ver, ¿cierto? Ok, ya, no necesariamente de economía, pero en lo que sí estamos claros es que la Biblia lo que habla es más bien de temas religiosos. Lo que quiere y lo que hace hincapié es el cambio del ser humano, del corazón. Por eso, de esa perspectiva, lo que sí podemos decir nosotros es que los cambios que tienen que ver con la solidaridad, la igualdad, tienen que ser cuestiones que asimilen los seres humanos por sí mismos y no que se los obligue un sistema político como lo intenta hacer el socialismo. El socialismo, el comunismo intenta obligar a algo casi de valores religiosos a las personas por su idea sublime de la vida. Por su desconocimiento o su falta de capacidad de reconocer que el ser humano es más pobre internamente de lo que él quiere que fuera, ¿no? Entonces, por eso es que el liberalismo, y es una de las características que vemos en la clase pasada, el liberalismo es más pragmático, el liberalismo es más práctico, el liberalismo no juega con el tema religioso, en el sentido de creer que el hombre es un ser casi que no tiene problemas en sí mismo, salvo que el mundo lo vuelve malo. Entonces, no, el liberalismo no es así. El liberalismo siempre ve al hombre como es. El hombre tiene incentivo al trabajo cuando va a ganar algo. Y ahí se va a esforzar, cuando va a ganar algo. Entonces, su concepto de justicia está en base a la retribución justa por lo que hace. Por eso el liberalismo dice eso. Para mí lo que es justo es eso. Y yo trabajo esto y me paguen esto.
que tiene relación con esto que yo trabajé. Y si alguien piensa que de esta parte que yo gané y trabajé, debería entregarle a él, tiene que explicarme por qué. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué mi propiedad tendría que yo me la gané en la vida tendría que entregarla a otra persona? No, porque tenemos que repartirle a todos iguales. Eso es decir, la forma de racionalidad comunista. ¿Ya? Bien, respecto al liberalismo en Chile, aquí hubo el intento en nuestro país de establecer una república liberal desde el comienzo de la historia de nuestro país. Pero no solamente por un tema económico, aunque sí, porque lo contrario al liberalismo o capitalismo en aquel entonces era más bien conocido como mercantilismo, que es el monopolio de las cuestiones económicas en manos del Estado y de los poderosos. O sea que ellos dicen qué se puede comercializar y cuáles son los precios de esas cosas. Y las personas de manera individual no pueden emprender. No van a poder porque si no están libres los mercados, si no hay este libre ejercicio de lo que funciona en el comercio, que yo le ponga precio a algo según lo que yo creo que vale y la gente me lo compre porque está de acuerdo con eso o no está de acuerdo y no me lo compra. Si no funciona eso, no va a haber capitalismo. Pasa en Cuba, si no me equivoco. Claro, pues, hablábamos de que en los regímenes más bien socialistas, algunos intentos que fueron bien extremos, lo que hicieron francamente fue abolir los precios. Porque ahí nadie puede emprender. Y desapareció algo interesante que veíamos nosotros que es muy importante para que la vida funcione, el cálculo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se hizo ese tipo de experimentos, descubrieron que hay un caos, porque cuando no se puede vivir sin cálculo, sin precio. O sea, desaparece algo importante de la economía básica, que es la productividad. Cuando no hay cálculo, desaparece la productividad. Es porque, ¿se acuerdan que esta persona nos explicaba que uno trae en la mente un montón de intercambios matemáticos desde que uno es niño, que le hacen ver esto vale más, esto vale menos, esto vale más, esto vale menos? Entonces, el socialista casi es completamente religioso, el comunista, porque dice, no, nada vale más que otra cosa, todo vale igual y todos valemos iguales. El paraíso aquí en la tierra, no. En ese sentido, la religión del evangélico, la religión del católico, pasa a ser más racional al pensar que por la razón, la existencia del mal, tiene que haber un ser superior, una justicia diferente, pero la lleva a otro lugar, la lleva a un mundo distinto en una época futura, a una escatología. Y vive consecuente de eso porque va para allá, pero no impone cosas aquí. En cambio, la religión, porque es religión el socialismo, tiene estructura religiosa, como yo siempre digo. Entonces, la religión socialista, la religión comunista, lo que hace es querer meter el paraíso aquí en la tierra, y ¿a dónde se echa todo a perder? No, todo igual, todo vale igual, todo... Y está muy bien, pero la pregunta que siempre me voy a hacer yo, sin ser liberal, incluso completo, es, ¿pero quién va a hacer el papel de Dios? Y ese es el asunto. Y esa es la gran pregunta. ¿Quién va a hacer el papel de Dios? Para ver cuánto nos tiene que dar a cada uno y para hacer aparecer producción también, pues, para hacer aparecer riqueza. Porque una vez que el Estado, ¿pero el Estado quién? El Estado... ¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto. No solamente eso, como un Dios, no. Como decía el Axel Kaiser. No es un Dios que provoca riqueza. El Estado es un concepto de administración. De personas cada cierto tiempo, este caso en los regímenes democráticos, llegan al poder, o por el caso de las revoluciones, a la fuerza, llegan al poder, administran el Estado y reparten. Pero hay que producir para repartir. Y el sistema socialista no produce bienes, no produce riqueza. El capitalismo produce riqueza. Deja la escoba, desordena, inunda de basura el mar, ¿estamos de acuerdo? Pero es lo que provoca riqueza. Si alguien me dice, vamos a colapsar el mundo y todos nos vamos a morir en 100 años por cómo está el problema ecológico, bien, pues podríamos decir entonces, ponernos de acuerdo, no vivamos con la ostentación que vivimos hoy día. No vivamos comprando chalecos, gorros, parcas, autos, sillas, y vivamos de manera más frugal. ¿Queremos eso? Hay que pensar todas esas cosas.
O alguien entonces dice, no, es que es una revolución y yo los voy a obligar a todos que tienen que pensar así. Y los voy a obligar por medio de la revolución, que es la... Vamos a hablar de eso hoy día, ¿no? Del concepto de revolución. El revolucionario piensa eso. La racionalidad revolucionaria es eso. Es una idea que parte de la época del iluminismo. La revolución parte, el concepto de revolución parte en la época de la iluminación, de los iluminados. Y no son gente pobre que viene de estratos culturales bajos, sino son burgueses que empiezan a pensar en torno al tema de cambiar la situación que ven por una revolución. Y esa revolución, como ellos son iluministas, es racional, en el sentido de que ellos piensan que tienen la razón. Y que tienen la razón a tal extremo de que su razón es absoluta, incuestionable. Y al ser incuestionable, la pueden ejercer sobre los demás. Esa es la idea de la revolución. Por eso es que la revolución es maniquea siempre. La revolución es maniquea. La revolución siempre divide el mundo en dos. Entre el buen ciudadano, como pasaba la Revolución Francesa, vamos a ver hoy día, el buen ciudadano y el enemigo. Al buen ciudadano se le puede dar todo lo que se pueda, lo que esté a disposición, y al enemigo se le persigue y se le elimina. Esa es la racionalidad de la revolución. Por eso es que la revolución a muchos les va a ir mal, a los que no están de acuerdo con el pensamiento revolucionario. Ya, pero como sea, Chile quiso ser un país liberal al comienzo, tener los mercados abiertos, que la gente pudiera emprender por sí misma, y sobre todo porque liberalismo en aquel entonces era contrario a conservantismo, que es igual a Iglesia Católica. Y hasta ahí ya, por el hecho de que la Iglesia Católica había estado a favor de la colonización española, y a nosotros nos tocó ser la colonia, no los colonizadores, entonces no vamos a estar de acuerdo con los colonizadores. Aparte había unas injusticias muy grandes que se producían hasta la independencia de Chile. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en nuestro país los altos cargos solamente los podían ocupar los peninsulares? Los grandes cargos políticos, económicos, los ocupaban la gente de España, los españoles, nacidos en España. Y ya al año 1800, cuando ocurre la independencia de Chile, 1810, aquí hay una gran cantidad de hijos de españoles nacidos en Chile, que se sienten chilenos, se sienten de este territorio. Y dicen, ¿por qué tiene que venir a ocupar cargo más alto un español de España si yo también soy español y más encima nací en esta tierra y el cargo es de aquí de esta tierra? Entonces hay una molestia. Lo otro, el tema que el conservantismo también tiene su régimen económico, el mercantilismo, que es tener los mercados cerrados. No puede emprender uno. Ellos ponen los precios, y al poner los precios se crea algo muy malo que se denominan monopolios. Los monopolios. Las empresas grandes que producían más plata, como el tabaco, los alcoholes, todo es un monopolio. ¿Se acuerdan del monopolio del estanco del tabaco? Lo tenía Diego Portales, que fue el que va a hacer la constitución conservadora. Claro, entonces Chile iba a ser un gobierno liberal porque no querían nada con el conservantismo y con la Iglesia Católica. Iba a ser liberal. Y fue en 1810, para la primera Junta Nacional de Gobierno, se hace un arreglo constitucional al año siguiente, en 1811, en el gobierno de Carrera, y se establece que Chile no tiene que ver nada con la Iglesia Católica. Y de hecho la Constitución dice ahí, ¿cierto? Yo les he contado a ustedes que la Constitución dice que Chile será apostólico y católico, pero no romano. O sea, en el arreglo constitucional que hay de 1811 sacaron la palabra romano, lo que quiere decir que Chile pudo haber sido un país protestante. Porque también los países protestantes estaban más dados no al mercantilismo, sino al libre mercado, y estaban con todo este cambio hacia el liberalismo. Entonces Chile quería ser liberal, pero ocurre que cuando consigue, definitivamente se consolida la independencia, ¿verdad? Ya para el año 1820 está en el poder Bernardo O'Higgins. No se pueden gobernar, porque todos los que quieren ser liberales, se pelean los unos con los otros. Y los conservadores quieren mantener su apego a España.
Entonces aquí, desde 1820 hasta 1800, vamos a colocar 33 mejor, que es la época de la Constitución portaliana, la Constitución de Portales. Aquí va a haber un periodo, no va a ser hasta el 33, no, un poquito antes, pero va a haber un periodo que se conoce como periodo de anarquía, donde se ensayan proyectos constitucionales varios. Va a haber una constitución moralista, ¿cierto?, de Gaña, va a haber una constitución liberal, va a haber una constitución incluso de carácter federal, parece que es de Infante, para ver qué tipo de constitución va a tener Chile. Y en ese periodo hay una revolución fuerte está dividido el mundo conservador, que quieren ser conservadores en Chile, se denominan pelucones, ¿se acuerdan o no? Pelucones porque usaban esas pelucas de España, ¿cierto? Esos son los que son conservadores, están apegados a España. Y están los liberales, que se hacen llamar, ¿se acuerdan o no? Pipiolos, muy bien, ¿se acuerdan de la historia? Los pipiolos, ¿no?, que son de la idea liberal. Hay una batalla, ¿se acuerdan cómo se llama la batalla, no? El Ircay, ¿no? Parece, me acuerdo. Se da la batalla entre liberales y conservadores y terminan ganando los conservadores después que Chile iba a ser un país liberal. Entonces, la República Liberal se extendió del 61 al 91 del 1800. ¿Por qué? Porque antes, desde el año 31, los 30 años van a ser conservadores. Chile, que iba a ser un país liberal del comienzo, sus primeros 6 gobiernos en realidad, pero gobierno de 3 personas, 30 años, va a ser más bien conservador. Portales creía que era lo mejor, porque decía que los chilenos no estaban listos para un gobierno liberal. Un gobierno liberal, decía él, se puede dar cuando un país está estable, cuando tiene principios, cuando tiene valores. Cuando hay caos, no puede haber liberalismo, decía Portales, que era conservador. Bueno, como sea, el caso es que sí funcionó la República Conservadora, impuso el orden con un régimen presidencial muy fuerte, con una constitución que era muy fuerte, como es la Constitución portaliana de 1833, que duró casi 100 años hasta 1925, y que sufrió reformas en la época de los liberales. Entonces, es fácil, cuando uno quiere aprender historia de Chile, uno lo aprende por los decenios. Los 3 decenios conservadores y los 3 decenios liberales. Así se estudia la historia de Chile en la época del 1800. Entonces, gobernaron en los 30 años, primeros 30 años, gobernaron 3 presidentes. Como el gobierno era de 5 años y se podía reelegir, todos se reeligieron, ¿cierto? Entonces, en realidad, cada uno de esos gobernaron 2 periodos de 10 años cada uno, 30 años. Los 3 decenios conservadores y los 3 decenios liberales. Entonces, cuando hablamos del liberalismo en Chile, la República Liberal se extiende desde 1861 a 1891. Los siguientes 3 decenios, los siguientes 30 años liberales. Y ahí es donde Chile recién pudo empezar a ensayar esta idea de una política de mercados abiertos, donde la gente tuviera más opinión, donde el presidente no tuviera mucho poder, donde se creciera el poder del Congreso, el Parlamento, y va a ser tan extrema esa idea que nos va a llevar a uno de los tiempos más difíciles que Chile vivió, el liberalismo, fíjense, nos llevó un tiempo difícil conocido como el parlamentarismo, donde el poder del Congreso era tan fuerte sobre el presidente, pero tan fuerte sobre el presidente, que el presidente no podía tener ministro. Pues si le caía mal un ministro a los parlamentarios, lo sacaban. Hubo un vicio grande en el parlamentarismo que se llamaba la rotativa ministerial. Los ministros no duran nada. Y es curioso, interesante que nosotros hoy día estamos en un régimen presidencial, donde el poder está en el presidente, no en el parlamento, como ocurrió después de los 3 decenios liberales, en ese periodo malo de Chile, de parlamentarismo. Ahí el presidente no era fuerte el Congreso, y sacaban los ministros a cada rato. Y hoy día estamos en un régimen presidencial que es lo contrario, y los ministros duran re poco. ¿Por qué? Porque los políticos saben, en el bicameral, en nuestro Congreso de diputados y senadores, ellos saben o conocen la historia de Chile, que hay maneras de manejar el presidencialismo, y que es lo mismo
que hacían los liberales en la época de los conservadores y al revés, lo que hacían los conservadores en la época de los liberales. Y es el tema que tiene que ver con el presupuesto, que lo aprueba siempre el Congreso. Entonces, por ejemplo, en las cabecitas de ustedes, no puedo dar opiniones políticas aquí, ¿cierto? Pero yo trabajo para el gobierno. Pero solo para que ustedes entiendan cómo funciona la política, si en las cabecitas de ustedes aparece la idea de ¿por qué el presidente deja que lo manipulen estos de izquierda y que le saquen un ministro, que le saquen uno de acá, que se le enojen con uno, con otro, y él los deja? ¡Qué débil es! No es débil. Es un presidente inteligente que sabe que tiene que aprobar su presupuesto. Y ahora hoy día no está aprobado. Y él no tiene mayoría en las cámaras. ¿Sabía eso usted, no? Ah, no lo sabía. Bueno, eso. Y eso pasaba en la historia de Chile. Porque como tenía tanto poder el presidente, pero tenía una constitución que tenía unos resquicios legales, donde aparecía el hecho de que el Congreso era el que aprueba la partida presupuestaria, y sin presupuesto tú no puedes hacer ningún proyecto en el país. Por eso es tan importante el que tiene mayoría. Por eso es que no solamente es importante que gane un presidente, sino que la gente de su sector también tenga mayoría en las cámaras. Entonces hoy día usted dice, ¿por qué están pasando algunas cuestiones? Yo creo, no porque me lo hayan dicho, sino porque en la historia de Chile es así. Yo creo que tiene que ver esto porque no está aprobado el presupuesto. Y en ese caso, si yo fuera presidente, prefiero tirar a los tiburones, sacrificar a un ministro a los tiburones, y no toda mi partida presupuestaria va para el año. Y yo, no, es que él sea débil, pienso yo. Diga, no, es que lo está manipulando a la izquierda. No, es que no tiene mayoría en las cámaras. ¿Cómo aprueba su presupuesto? Ah, interesante. Eso pasaba en la época, por ejemplo, de liberal y conservador, pero ya su historia de Chile. No importa. Tras una división del Partido Conservador, no sé si ustedes se acuerdan, al que les guste más para aprender cómo surgió el liberalismo en Chile, peguen una miradita a esta historia. Ahí está el famoso tema del sacristán. Había un tema también que estaba metida en la Iglesia Católica, ¿verdad? Lo dejo de tarea, el tema del sacristán, investíguenlo. Y se limita al poder al presidente. En ese entonces José Manuel Montt, y se concede mayor relevancia al Congreso Nacional. Este es el que va a tener el poder. Una de las principales leyes fue la prohibición de la reelección inmediata del presidente. En 1871 se acaba la reelección inmediata, por eso van a haber más presidentes liberales en 30 años que la cantidad de presidentes conservadores que hubieron en 30 años. Porque una de las primeras cosas que hicieron es, no se reelija el presidente. Ok. Otra fue la reducción del mandato de senadores de 8 a 6 años. ¿Cuántos mandatos tiene un senador hoy día? 8. Se elige cada 8. Muy bien. Claro. En 1891 el presidente era José Manuel Balmaceda, concluye la República Liberal. Ustedes saben, él recibe una presión muy fuerte de parte del Parlamento, termina matándose por el tema del salitre del norte, ¿no? Él quería el dinero para obras públicas y ahí había una relación muy fuerte entre los parlamentarios y los grandes dueños, o que estaban relacionados con los dueños de los minerales del norte. Y finalmente se arma una guerra civil en nuestro país que termina con el derramamiento de sangre de Concón y Placilla, y este hombre termina exiliado matándose en Argentina. Terrible, ¿no? 30 años fue el periodo de este tipo de gobierno liberal. Chile se sumergió en una guerra civil, y de aquí en adelante parte lo que nosotros llamamos parlamentarismo hasta el año 1925, que se modifica nuevamente la Constitución. Si hay una historia interesante del liberalismo para que ustedes le echen una medida en la casa, sería, bueno, no alcanzamos aquí. Presidentes que promulgaron el liberalismo: José Joaquín Pérez Mascayano, Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia, Domingo Santa María González, muy importante para los evangélicos. ¿Por qué? Y Manuel Balmaceda Fernández, que se suicida. ¿Por qué tan importante Domingo Santa María? Importante para nosotros, po. Las leyes laicas. Ley de matrimonio civil, ley de cementerio civil, libertad religiosa, ya venía un poquito antes, pero la igualdad para la liturgia y el libre ejercicio del culto se consolidó en la época de las leyes laicas, en el gobierno de don Domingo Santa María. ¿Sí? ¿Saben eso, no?
Antes de eso, a la gente que no era católica los sepultaban en las playas, en los basurales, en el basural de la Cerro Santa Lucía. Hay una autoridad que hizo colocar un cartel gigante que decía: aquí yacen los expatriados del cielo y de la tierra. La ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, en conjunto con la Municipalidad de Recoleta, y alguien más, otro grupo, se juntaron en la época del 2010 para hacer un esfuerzo y recuperar lo que se conoce como el patio de los disidentes. Porque ahí en el cementerio general, a un costado, se pidió que se donara un terreno que era un basural para poner ahí al lado del cementerio a los que no eran católicos, los que suicidaban, a los judíos, a los musulmanes, sobre todo que eran extranjeros. Y se permitió finalmente, por presiones del gobierno británico y de otros señores extranjeros, se permitió. La Iglesia Católica no quería, porque los cementerios eran parroquiales, pero encontraron una disposición canónica que databa del 1700 que decía que era posible, si es que colocaban un muro que separara a los muertos santos de los muertos profanos, con un muro de 6 metros. Un muro de 6 metros y de 3 de ancho. Entonces ese muro, interesantemente, da cuenta todavía de esa separación que hubo entre las ideas conservadoras católico-romanas respecto de las liberales, que estaban más cerca de nosotros los protestantes. Por eso también hay una cosa interesante: cuando nosotros nos damos cuenta que en el principio éramos más liberales nosotros, los cristianos, más que conservadores, es curioso, porque hoy día en muchos elementos los evangélicos son más conservadores que liberales, ¿eh? Pero así es, pues, y ahí se recuperó con el dinero del gobierno, con dinero de la municipalidad, se recuperaron esos espacios y hoy día existe lo que se llama el patio de los disidentes. Domingo Santa María González, miren, no era evangélico, pero ese liberal estaba a favor de las libertades, pues. Lo que pasa es que a nosotros, los evangélicos, no nos gustan las libertades, cuando nosotros ya somos libres y no queremos que los demás lo sean. Entonces, por ejemplo, en estos temas que son valóricos, la Iglesia evangélica, pienso yo, que va a tener que llegar a aprender a encontrar un equilibrio igual, ¿eh? Porque, por ejemplo, obligar al homosexual que no sea homosexual, ya esas cosas no se pueden. Las personas tienen que tomar su libre derecho. El tema es cuando esas libertades ponen en peligro las libertades de terceros. Ahí está el tema, ¿sí? O que las impongan en los colegios, ¿sí? Pero creo que hasta aquí, lo que yo veo, los evangélicos no han sabido explicar esto. Porque el cristiano evangélico protestante, por esencia, en términos de las libertades, debería ser liberal. Debería ser más liberal. Dejar al otro. Como es la esencia del liberalismo económico también, pues. Laissez-faire, laissez-passer. Esa es la frase famosa del pensamiento liberal económico, ¿no? ¿Saben qué significa eso, no? Laissez-faire y laissez-passer. Yo no lo pronuncio bien en inglés, pero la idea fundamental del modelo económico liberal es: dejen la libertad, ¿cierto? Den la libertad nomás y dejar pasar, libre. Que es una idea económica del liberalismo esa. ¿Le va mejor al mundo? Eso es lo que piensa el liberal. Cuando tú dejas las cosas hacer nomás, déjalo tranquilo a las personas. Que las cosas sucedan nomás. Deje pasar nomás. ¿No? Deje la libertad nomás. El mercado se regula por sí mismo, dicen ellos. No estoy diciendo que esté de acuerdo yo con eso. Hay cuestiones de mercado que hay que regular. Yo pienso que soy más centrado. Pero es el contrario del no, el Estado el que tiene que regular todo y todos tienen que tener lo mismo. Están todos extremos, ¿eh? Profe, disculpe, usted hizo la vez pasada una mención de que soy la mujer adúltera. Porque ahí, si viéramos ese caso hoy día, nosotros seríamos tajantes. Y él ahí miró más profundamente lo que quería decir. Eso en relación a lo que tú estabas explicando recién, con el tema sobre la iglesia, con la identidad de género. Más bien, como lo que yo dije el sábado pasado en la conferencia, hablé sobre el subjetivismo, ¿no? Porque un pastor ahí, es profesor,
Fidel, Pastor Fidel de la iglesia wesleyana. Él dijo algo interesante. Él dijo que el subjetivismo, que también es atacado por la iglesia evangélica, tiene cuestiones interesantes, dijo él. Fue un buen comentario que él hizo. Que el problema no es el subjetivismo en sí, otra vez el corazón del hombre. Porque siempre cuando uno escucha las conferencias, los hermanos, no, subjetivismo, la época del subjetivismo. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas subjetivismo al extremo, vences la normatividad de las cuestiones que deben ser normativas, que no cambian, que son leyes o que proceden de leyes universales o de la naturaleza humana. El subjetivismo, por ejemplo, el pensamiento de Foucault, que está muy de moda, no cree que hay una naturaleza humana del hombre, que son construcciones, todas construcciones sociales, el otro extremo. El sentido común muestra que el ser humano tiene una naturaleza que tiende al bien, que tiende a reconocer el bien del mal, que tiende a desarrollar cierto sentido común, que crea cultura por este sentido común. Son cuestiones que prueban la naturaleza humana. ¿Ya? Entonces el cristiano va a atacar el subjetivismo porque rompe con esa normatividad. Pero el problema no es el subjetivismo, como decía Fidel. ¿Por qué? Porque Jesús usó el subjetivismo, yo ahí puse el ejemplo. Y con la mujer adúltera, el Señor, si no hubiese sido subjetivo, habría tenido que simplemente decir, sí, tiene razón, eso dice la ley de Moisés, mátenla. Pero Jesús usó de subjetivismo. Entonces no tomó la posición de ni la una ni la otra, sino fue subjetivo. Dijo, bueno, vean ustedes, porque si la matan o no, pues pero tire la primera piedra al que no tenga ningún pecado. ¿Quién la vaya a tirar? Entonces, pero él fue muy claro con el tema del pecado, o sea, fue subjetivo con el pecado. Le dijo a ella, ¿y ahora quién? Bueno, le dijo, yo no te condeno, tío. Vete y no peques mal, le dice. Yo no te condeno. En el fondo el Señor da esa lección del Padre, de Dios, porque la idea es, tú no eres esto que piensas que eres, tú eres algo más, tú eres hija, esa es la restitución paternal de él. Pero la cuestión interesante es que usa el subjetivismo para un bien. Entonces, el subjetivismo en sí no está mal, eso es lo que trataba de decir el pastor. El subjetivismo es malo cuando es ocupado con ocasión al mal, cuando es individualista. Cuando yo uso el subjetivismo con ocasión al amor, como el caso de Jesús con la mujer, porque lo hizo él por amor a ella. Quería darle una oportunidad más. Usa la subjetividad por amor a ella. Entonces el subjetivismo se puede utilizar cuando hay amor. Pero cuando yo utilizo el subjetivismo a mi favor, entonces, me dicen a mí, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. ¿Y usted es subjetivista? Sí, yo soy subjetivista, soy progresista, soy de esta época, así que lo hemos visto que usted anda con la vecina, igual que aparte con su señora. Sí, pero ella no sabe nada, entonces el tema es que yo la respete a ella, no le hago daño a la otra persona también quiere, no es algo obligado, entonces depende, pues, yo voy a decir, pues soy subjetivo, pero estoy usando ahí yo la subjetividad a mi favor, con individualismo, y ahí está el pecado. Entonces el subjetivismo es malo con ocasión al individualismo. El subjetivismo que funciona en base al amor es distinto, que es el que enseñó Jesús. Entonces, otra vez, pues sí, podemos usar todos los modelos igual. O sea, si el modelo comunista fuera usado por cristianos con el corazón completamente cambiado, ¿cierto? A lo mejor funcionaría el socialismo. El capitalismo que produce tanta riqueza y que produce riqueza, si fuera utilizado con buenos valores cristianos, de solidaridad, de reparto, de regulación, a lo mejor no tendríamos los basurales que tenemos en los océanos, porque el hombre cuidaría el medio ambiente porque ama a Dios, porque considera que está en el lugar que Dios creó. El tema no son los modelos, el tema son las personas. Y ahí es donde el cristianismo tiene un tremendo elemento para trabajar en la política, porque nosotros trabajamos con la convicción de cambiar el corazón del hombre. Entonces, hacer una política desde esa convicción es genial. Sería genial. ¿O no? El problema es que teniendo esa bomba nosotros, esa verdad tan grande, nos queremos meter con el mundo. No, el mundo es malo. ¿Qué voy a meter yo en el mundo? Yo voy a la iglesia a cantar nomás y si yo eché gloria a Dios estoy bien y yo oro de rodillas, estoy listo, ¿no? Me pongo la ropa que me dicen, no me pinto los ojos, o me dejo, no me dejo barba, estoy listo con eso. Eso es tan pecaminoso porque es también individualismo, ¿no? Yo estoy bien, estoy listo. ¿No? ¿Para qué me meto con el mundo cochino? ¿Para qué me hago problemas? ¿Para qué entiendo a este mundo? Yo necesito entender a este mundo. Yo lo que necesito es obedecer a Dios para salvarme. También eso es una filosofía individualista mala.
aunque esté usted sirviendo a Dios, pero en el fondo tiene un mal centro, una mala motivación. Jesús es distinto. Po. Jesús viene a la época en que Él viene a hacer lo que la religión de su tiempo no quiere hacer, entender a las personas. La época del tiempo de Jesús, la gente religiosa no quiere entender a los otros, no los quiere entender. Los considera simplemente gentiles, perdidos, no, Israel no. Pero Jesús viene en esa época a entender a la gente. Él quiere entender al borracho, quiere entender al pobre, al publicano, a los que son odiados, los que son a los gallos que han traicionado a su pueblo, quiere entender para ver por qué les pasa eso y para restituirlo. Quiere entender a la mujer pecadora. Sí, a la mujer, a la samaritana la quiere entender también. Entonces, hay una enseñanza interesante. La iglesia, y si quiere hacer política la iglesia tiene que querer entender a la gente. Tiene que querer entender. Ahí teníamos una discusión ahí en el recreo con los compañeros del otro seminario. Decían, pastor, ¿cuándo vamos a hacer venga a hacer una clase de algo, ya, una materia, dígale? Entonces me estaban preguntando sobre algunos temas de la política y cómo actúan los evangélicos frente a la política. Entonces yo le decía al evangélico le falta aquí ser honesto nomás. Si fuera honesto acercaría las posiciones. Porque qué tal, por ejemplo, si me dicen a mí algo ahí da el ejemplo. Decía que una persona que es del movimiento feminista, que conocía, le decía, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me molesta porque los cristianos siempre contrarreaccionan, no inventan nada. Nosotros sacamos los pañuelos verdes y sacan los pañuelos celestes. Claro, la cuestión es válida, pero ¿por qué ustedes no se preocupan antes mejor? Entonces, ¿qué decimos ahí? Me decía él. Yo decía, la verdad, que eso es algo malo a nosotros, que siempre estamos reaccionándonos. Entonces imagínate, decía yo, qué poder podría tener en un mundo en que la política siempre uno se anda defendiendo, quiere siempre tener la razón, no equivocarse, decir, sí, tiene razón. Ese es un problema nosotros los evangélicos, nosotros siempre andamos reaccionando, pero estamos aprendiendo. Pero queremos ir adelante, queremos mejorar. Eso está malo, tienes toda la razón, ahí no te discuto nada, tienes la razón. Mira cómo te acercas tú, cómo tiendes puentes con las personas. Eso es lo que hace Jesús, po. Él tiende puentes, él quiere entender a los demás, po. ¿Me entienden? ¿Qué otra lógica de ver la vida? Es como una lógica de honestidad. Sí, tienes razón. Nosotros los evangélicos somos súper pencas en esa cuestión. Pero amamos, lo hacemos porque somos torpes, no porque somos malos. Queremos ayudar. Eso es distinto. Eso es ser como Jesús. No, nosotros, mi iglesia, mi denominación. ¡Aleluya! Me sale bien porque yo también he sido pentecostal. Ya. ¿Qué pensaban los liberales chilenos? Proponían el fortalecimiento de las libertades, tal cual, el mundo liberal, el debilitamiento del poder del presidente. Porque ellos creen en la democracia, en más palabras, en más gente, pero les fue súper pésimo con el Congreso, ¿no? La laicización de las instituciones. Temazo el laicismo, ¿no? Gobierno representativo. En este tema, no importa que no avancemos, pero aquí vamos a quedarnos aquí un poquito de día porque esto me interesa mucho. Este es un tema súper mal entendido. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada, no? ¿Qué dijimos? A ver. Que el laicismo no es como ateísmo, ¿no? El laicismo no es ateísmo, ¿no? En base a eso que les dije la clase pasada, me puse a investigar para ver si yo tenía razón o me había equivocado. Está mal el concepto. Claro, yo les dije a ustedes que el concepto está malo que están usando hoy día y me hice la pregunta, ¿por qué está mal el concepto? Y voy a investigarlo un poco en la semana. Pero sí, no me equivoqué en eso, en el hecho de que no hay una definición en nuestros cuerpos jurídicos, sobre todo la Constitución, respecto de qué entendemos por laicismo. No hay una definición. Entonces, si por ejemplo alguien dice, Chile es un gobierno, es un estado laico, él no sabe de lo que está hablando. Y mucho menos significa eso ateo. Para nada. Para nada. Claro, ¿por qué? Porque si el Estado fuera laico, entonces adquiere una posición, por eso es lo que decía yo a usted, adquiere una posición contra la religión.
¿Estamos? Entonces este gobierno, el gobierno chileno siempre se ha mantenido con su definición de que este es un gobierno que se separa el Estado de la Iglesia, mantiene neutralidad respecto a las religiones. Y por eso que se convierte en un ayudador de los procesos de la religión, entendiendo que la religión ayuda a las relaciones humanas. Eso ha sido una buena cosa. Pero ahora yo aprendí esto en la semana, que el concepto laico medio ateo surge del proyecto de laicización de Chile que Michelle Bachelet quería poner en la Constitución, en el cambio de la Constitución, en los diálogos. Entonces llegué al PDF que anda por ahí dando vuelta en internet, donde se dieron estos supuestos diálogos ciudadanos a los que no va nadie, ¿ya? Y que después quieren utilizar para aprobar en la Constitución. Y ahí la idea que tenía Michelle Bachelet, no ella, pues ella no le cruje mucho, pero con todo respeto, a ella no. Toda la camarilla que tiene detrás. Esos son peligrosos porque son muchos de la ONU, de por aquí, de allá, entonces tienen mucha plata por debajo. Pero ella no es tan... Ella está como para ponerse delantal blanco nomás y hacer de política un rato. Pero bueno, el nombre de ella está. Y el nombre de ella está detrás para la idea de que laico, en la idea de Michelle Bachelet, es justamente eliminar todo vestigio de la religión del mundo secular. Y eso es una cuestión, pero bruta. O sea, pueden haber cuestiones tontas y esa. Cuestiones muy tontas y esa al lado, podría ser. O al mismo nivel. Porque hay un tipo, no me recuerdo el nombre de él, pero hay un tipo famoso en Chile que hizo un artículo en contra de esta idea. Yo no tenía idea, ahora llegué ahí investigando por lo que les dije a ustedes, pensando que puede haber sido una barbaridad, que es ese abogado. Y el tipo comienza hablando, haciendo su defensa, o su contraposición a la posición de la Michelle Bachelet, argumentando el tema de los cementerios, que es un tema que yo igual estaba investigando. El cementerio está lleno de símbolos. Símbolos judíos, símbolos católicos, símbolos musulmanes, símbolos masónicos, símbolos de todo tipo, que muestran la profunda religiosidad que tienen los seres humanos. Porque el ser humano cuando se va de la tierra, cuando se enferma, se va a morir, es cuando se vuelve más religioso, ustedes lo saben. Porque no sabe qué viene. Por muy fuerte que se crea, no sabe, son las problemáticas de la humanidad. No las va a resolver alguien que diga soy ateo, yo lo tengo todo resuelto. Está loco. Es un problema de la humanidad. ¿Qué va a ir después? No sabe, no, es que no hay nada, ¿sí? Me voy a morir, no. Ah, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que siente cuando está en los últimos momentos antes de expirar. Por eso el cementerio atestigua la presencia religiosa a través de un montón de símbolos. Y el cementerio, hay cementerios públicos. ¿Va a sacar todo eso de ahí? ¿Van a sacar los símbolos de todos los lugares? De los colegios, las escuelas, las calles, las plazas, están llenos. Y él en su escrito mostraba, digamos con prueba, la cantidad de simbolismo religioso que llena nuestros países, no solamente latinoamericanos, sino en el mundo entero. Entonces, ese concepto de un laicismo ateo que intenta sacar todo vestigio del mundo secular que está habitado por personas religiosas, es absurdo, porque es como si no existiera la gente religiosa. Y en este país el 80% de las personas que pisamos este país somos católicos o evangélicos, y le suma un poco más con la gente que tiene otras religiones. Ateos hay, claro, han crecido en nuestro país, pero son la minoría. Y una minoría bien, yo siempre he dicho, estos nuevos ateos son más bien millennials, ¿no? O sea, con respeto, si hay algún millennial aquí, no sé, el millennial no me merece mucho respeto intelectual, o sea, no me la merece, nada, de ningún tipo, ¿no? Personas que repiten, cortan, pegan, crean perfiles que no son ellos mismos, ¿eh? Un millennial es como tú conoces un millennial en Facebook y es esto. Lo conocen personas, después te dicen, está el millennial. Ah, yo soy, hola. No era ese que está en el perfil. Porque ese es un tema de las redes sociales, hoy día uno puede crear algo que uno no es. Eso es un fenómeno de las redes sociales. La creación del perfil falso, de la creación de algo que uno no es. Que es un signo de estos tiempos, ¿no?
Pastor, yo no sé si usted leyó sobre la masonería, que apoyó mucho el laicismo, Claro, porque hay pastores que son masones. sí, claro, pero exacto, pero ese laicismo que apoyó la masonería, porque obviamente, El laicismo, mucho, a ver, no voy a decir mucho porque puedo equivocar, pero una cantidad considerable de pastores que venían del extranjero, que eran protestantes, y que fueron clave en el proceso de desarrollo del movimiento protestante, antes de la aparición del protestantismo nacional de 1909 en adelante, eran masones, o tenían cercanía con la masonería. Pero cuando ellos hablan de la sociedad laica, no están hablando de esa sociedad laica atea, sino de ese concepto que usamos en la Constitución del 25, separación Estado e Iglesia. de eso hablan ellos, la separación. Sí, que no... Ellos también tocan una parte. Si a mí me dicen que Estado laico es que un gobierno, que un país no sea gobernado por una iglesia, yo estoy súper de acuerdo. ¿Cómo va a gobernar una iglesia? Y si la va a gobernar la Iglesia Católica, ¿quién la va a gobernar? ¿Ah? Esati, o peor, no te pensé en otros peores que han estado involucrados en cuestiones. No, pues, ¿cierto? O si los gobernamos, ya, entonces no, los católicos no, los evangélicos. ¿Quién va a gobernar el país? ¿Pastor Soto? ¿Quién no? ¿Quién nosotros? ¿El pastor? ¿Yo? ¿O nosotros no, pues, hay que ser político para eso, pues, hay que estar en el mundo de la política. Entonces, esos masones entendían laicismo de una manera correcta, como una posición neutral del Estado frente a la religión. Si la religión se porta mal, castigo. Si la religión ayuda al desarrollo de la relación humana, lo ayudamos. Porque lo que está en juego es el bien superior, ¿cierto?, del Estado y la persona. Y la persona que es primera que el Estado en los gobiernos que son democráticos. No el gobierno totalitario, no. El gobierno totalitario, el Estado primero, después la persona. Pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho, en un gobierno democrático donde la persona es primera que el Estado. ¿Cuántos golpes militares piensan ustedes que han habido en América Latina en los últimos 100 años? 327 golpes de Estado. Si seleccionamos 25 países que han estado más bullados en el tema político. 327 golpes. Desde 1902 hasta el año 2002. Bolivia tuvo 56, ha tenido 56, Guatemala 36, Perú 31, Panamá 24. Ecuador tuvo unas 23 azonadas, que es como un intento, casi un golpe. Cuba tuvo 17 hasta el año 58, Haití 16 hasta el 95, Santo Domingo 16, Brasil 10, Chile tuvo 9, Argentina 8. ¿Qué les parece? En Venezuela 12. En 1902 y el año 2002. O sea, 100 años. Si quieren, puedo colocar este artículo en el WhatsApp del curso. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Chile y Venezuela ha tenido menos. No, Chile y Uruguay son los que menos han tenido. En el 30% de los casos, la intervención directa de tropas de los Estados Unidos. O sea, el 30% de todos estos problemas, Estados Unidos ha tenido que ver. Y si uno hiciera la estadística solo en el Caribe, el 70% ha tenido que ver con intereses de Estados Unidos. Interesante. Una pregunta para iniciar esto de la revolución en América Latina. ¿Por qué piensan ustedes que han sido así estas revoluciones en América Latina? ¿Por qué? Golpes, contragolpes, insurgencias, derramamientos de sangre, violación de los derechos humanos, ya sea que el golpe haya sido de carácter más bien de izquierda o haya sido de derecha, porque han habido de todo tipo. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hablar de los antecedentes del concepto de revolución. Aquí vamos a quedar hoy día. Antecedentes del concepto de revolución. Ok. El antecedente directo de la idea que América Latina tiene acerca de revolución, su antecedente directo es la Revolución Francesa. Ese es el antecedente. ¿Ya? Y esta es una revolución que lo que intenta es proteger los derechos humanos que no existían desde la Edad Media. Estamos hablando que
La Revolución Francesa data del año 1789. Y tanto así que la Revolución Francesa redactó a lo que se conocen como los derechos del hombre, que es el antecedente intelectual de la elaboración de los famosos derechos humanos. Eso tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. ¿Ya? Ok. ¿Y qué es lo que es esta Revolución Francesa? Esta Revolución Francesa es una revolución burguesa, o sea, no es el pueblo el que hace la revolución, sino parte de personas que son de estratos culturales más o menos altos, ¿cierto? Son iluministas, son pensadores del movimiento racional y tienen cierta posición económica. Es una revolución burguesa que lo que intenta es terminar con la monarquía absolutista. O sea que ellos estaban en contra de la idea de que al rey lo elige el Señor. ¿Te acuerdas que así decían los reyes, no? Que yo estoy aquí porque Dios me puso a mí a gobernar. Pues, como el rey Sol. Entonces ellos dicen no. Y reaccionan contra la idea de la religión, contra Dios. Y es por eso que el movimiento de la Revolución Francesa suele ser atea. Porque ellos atacan un poder político que estaba erigido en torno a la cuestión divina. Por eso que no quieren nada con Dios. Para ellos la aparición de Dios en la ecuación siempre tiene una connotación política negativa, una connotación política que es negativa. Entonces por eso es que no quieren más a Dios. Dicen, nosotros vamos a arreglar esta cuestión y vamos a defender los derechos del hombre, en este caso, que son los antecesores de los derechos humanos. Esa es la idea. Parte con unos señores llamados los jacobinos, esto lo vimos ya varias clases pasadas. Jacobinos, ¿se acuerdan? O los de la montaña, porque se sentaban en la gradería, en la lucha que había, en la discusión, se sentaban en la grada más alta, los de la montaña, que eran distintos a los girondinos, que eran de la Gironda, los que se sentaban abajo, como del llano. Y que curiosamente se daba con el hecho que estaban al lado izquierdo, donde viene el concepto de izquierda, eso lo vimos hace algunas clases atrás. Ok. Pero en lo que yo quiero plantearles ahora, dejarles planteado en la próxima clase, es lo siguiente. La primera etapa de la Revolución Francesa, se conoce como el terror. ¿Por qué? Ya, porque es una etapa de cierta anarquía o desorden que se produce en la forma en que van a empoderar este nuevo sistema, que es diferente al sistema monárquico, el cual estuvo dirigido por Robespierre. Y este señor es el causante de miles de decapitaciones. Partiendo por el rey y su esposa, cuales fueron decapitados. Ok, ¿por qué? Porque dentro de la idea revolucionaria de la Revolución Francesa, valga la redundancia, hay un par de ideas maniqueas. La del ciudadano bueno y la del enemigo. Esa es la idea de la revolución que tiene Robespierre y que es el antecedente de las ideas revolucionarias que han tenido todas estas revoluciones, ya sean de un lado o del otro. Que la revolución divide siempre la población en dos. En el buen ciudadano, que es el que sigue la revolución o la idea de la revolución, y el enemigo, que es aquel que piensa distinto. En términos de Robespierre, él dijo, ¿no? Si uno estudia la historia, va a ver que Robespierre dijo lo único que la revolución le debe al enemigo es la muerte. Eso lo dijo él. Lo único que la revolución le debe al enemigo es la muerte. ¿Por qué? Porque tiene esta idea maniquea de la vida. Esta idea, maniqueísmo, ¿cierto? Maniqueo es el que creía en el dualismo, esta idea de que el mundo se divide en dos. Tiene esta idea
maniquea. Entonces, la pregunta es, ¿qué es justicia revolucionaria? Porque uno dice, pero ¿cómo hacen eso? Le cortan la cabeza a todos los que consideran sus enemigos. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que es justicia revolucionaria entonces? ¿Cuál es el concepto que tiene el revolucionario acerca de la justicia? Y es muy importante para entender estas posteriores revoluciones que vamos a estudiar. Bueno, él cree que su justicia es incuestionable y absoluta. Absoluta. Es racionalista, como les expliqué antes. Es iluminado en todo sentido, porque es iluminista, porque no en la broma de que está iluminado él, sino en la idea de que él pertenece a la época de la ilustración, a la época del racionalismo. Y como revolucionario, él cree que tiene la razón ilustrada. Y como es burgués y de la alta clase, él cree que tiene una razón que es ilustrada. Entonces, miren cómo es la forma esta, porque es muy interesante y llega a ser hasta medio satánico, porque él cree, yo tengo la justicia racional porque tengo la razón, al punto que soy la razón encarnada. Entonces, si yo soy la razón encarnada, no tengo por qué escuchar otras razones. Y todos los demás, que no son el ciudadano bueno, el enemigo, entonces es irracional. Eso le va a servir mucho a ustedes para entender por qué esta nueva etapa de la revolución cultural marxista que se vive hoy no quiere conversar con el científico, no conversa con el otro que tiene otro tipo de moral, porque él tiene una idea de la justicia revolucionaria que es puramente de la época de la razón. Él piensa que es la razón encarnada. Entonces una persona que es progresista, como los que ustedes ven en la tele, son gallos que tú le puedes poner, como ustedes han visto en la tele hoy día, le puedes poner un médico forense, le puedes poner un biólogo delante, le está diciendo el psicólogo, no, mira, esto, Gagné investigó esto, Leví dijo esto otro, no le interesa porque él es la razón encarnada. ¿Ven el filósofo, cómo se llama este filósofo del matinal? El Polo, ese filósofo, ese es un tipo iluminado. Entonces uno dice, bueno, ¿este gallo es tonto? Porque no es tonto, es un gallo capaz. Lo que pasa es que tiene un tipo de racionalidad revolucionaria. Este gallo no es revolucionario y el mundo capitalista, de la tele. Sí, pero es que esta otra revolución la que hay ahora es una revolución cultural. En términos de la revolución cultural, él tiene una racionalidad que no puede ser refrendada, que es absoluta, racional. Y para él el que está al frente es irracional. Entonces no merece ser escuchado ni entendido en el debate. Necesita ser destruido, al estilo que ocurría en la Revolución Francesa con el pensamiento revolucionario que tenía Robespierre. Lo único que le debemos al no buen ciudadano, o sea, al que no piensa con nosotros, es la muerte. Y en este caso, uno puede homologarlo, merece la muerte social, no ser reconocido socialmente, porque nosotros tenemos la razón. Y esta revolución está llamada a hacer un mundo nuevo. Y este mundo nuevo no permite concesiones, porque es la esencia del pensamiento revolucionario. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Va a estar entretenido lo que vamos a aprender, porque vamos a estudiar todas las revoluciones del siglo XX, rápidamente, cada una de ellas, ¿cierto? Desde la revolución zapatista mexicana, por la revolución, bueno, esta no es latinoamericana, pero tiene que ver con nosotros, la revolución rusa, ¿cierto? Vamos a ver qué pasaron con las revoluciones, como el caso de Argentina, la peronista, la brasileña y la chilena, ¿no? Para después entender esta nueva reconversión de la revolución cultural, pero en términos de la misma forma de raciocinio de la Revolución Francesa. Y obviamente recobrando la idea fundamental: no me metan nada que tenga que ver con Dios o lo que origine de la racionalidad cristiana o del sentido común cristiano, que es la base de la sociedad occidental cristiana.